Hola, buenas tardes. Buenas tardes aquí en Colombia. Ya es por la tarde. Estoy feliz de estar aquí, compartirles este tema que es parte de mi investigación de este último tiempo. Poder verificar la hora de nacimiento. Ha sido un trabajo de muchos años en la astrología. Llevo más o menos 35 años. Yo soy Patricia Molina, vivo en Colombia. Y más o menos en estos 35 años he podido realizar muchas cartas astrales y lo que me he dado cuenta y por lo cual he trabajado en la verificación de la hora es porque la mayoría de la gente no tiene clara su hora de nacimiento y realmente solamente después de estos últimos años en los que la astrología ha vuelto a coger un poquito de impulso, es que las personas o las mamás o los papás cuando están teniendo su hijo se dan cuenta de que es importante tener presente la hora de nacimiento. Por ejemplo, gente de mi generación no tiene ni idea cuál es la hora de su nacimiento. Hay mucha gente que me pregunta, ni siquiera sé el día, mucho menos voy a saber la hora, ¿sí? Porque, a ver, en esa época, por ejemplo, en Colombia, uno nacía y había un plazo para registrarlo y si ese plazo no se cumplía, cobraban una multa. Entonces, muchísimas personas, para evitarse la multa, cambiaban la hora de la fecha del nacimiento, el día del nacimiento, y lo registraban en una época y con una fecha en la que no hubiera que pagar la multa. Entonces, pues la hora muchísimo menos, ¿sí? Las mamás tenían muchos hijos y pues no se acordaban de la hora del nacimiento o las confundían la hora del nacimiento. Entonces me di cuenta que hay muchísimas técnicas para ajustar la hora del nacimiento y con todas esas técnicas aún pues solamente llega uno a aproximarse, pero hay unas técnicas que han sido últimamente como producto de mi investigación y son las que les quiero contar ahora. Entonces, permítanme un momentico, voy a compartirles pantalla para que podamos entrar a mirar el tema del que les estoy hablando. Técnicas de verificación para la hora del nacimiento. Como sabemos, la hora del nacimiento es un instante único y es irrepetible. Nosotros nacemos en un momento del universo, en un momento en el que, de acuerdo a nuestro sistema solar, los planetas están ubicados en una posición y después de ese instante pueden pasar muchísimas cosas. O sea, los planetas no están quietos. El instante del nacimiento lo tomamos como una fotografía, como una huella digital, pero un instante después los planetas ya se han movido, así sea fracciones de grados de segundo o fracciones de minuto, ya la composición cósmica ya se ha alterado. Entonces, esto contando en que nuestro sistema solar, como si fuera el único, pero como no es el único nuestro sistema solar, sino que tenemos millones de sistemas en el universo, de planetas, de galaxias, de estrellas, unas que nacen, otras que se mueren, meteoros, bueno, en fin, una cantidad de acontecimientos cósmicos que suceden segundo a segundo. Entonces, el instante de nacimiento por eso se considera único y es irrepetible. No se repite jamás de los jamases. Para que tengamos, digamos, la misma composición de nuestro sistema solar, vamos a tener que pasar entre 25 y 50 mil años en este sistema solar. Pero si lo vamos a tomar en cuenta como parte, si nos tomamos nosotros mismos en cuenta como parte del universo, pues ese instante no va a ser repetido jamás de los jamases. Eso es lo que nos hace a nosotros ser personas únicas e irrepetibles. ¿Cómo empezamos a darnos cuenta de que estamos viviendo y de que estamos en este sistema de vida? Y es por medio de la respiración. La respiración es la que nos da la pauta para saber que iniciamos este proceso de vida en este planeta. Cuando nacemos, lo primero que hacemos es expirar. Y cuando morimos, lo último que hacemos es expirar.
Entonces, durante el tiempo que estamos vivos, nos está dando la pauta de que estamos vivos nuestra respiración. Si dejamos de respirar, sencillamente tenemos que abandonar el cuerpo. No nos funciona, ¿sí? No funciona. Este cuerpo funciona y nosotros podemos habitarlo porque digamos que nuestro combustible para poder respirar, para poder vivir aquí es el oxígeno. Y ese oxígeno es el que nos da las capacidades para pensar, para movernos, para hablar, para desarrollarnos dentro de este cuerpo en este planeta. Para ser los seres humanos que habitamos en este planeta tenemos que tener este cuerpo y este cuerpo con unas capacidades, un sistema respiratorio habilitado para poder transitar por acá. ¿Qué pasa cuando nacemos? Tenemos un mapa de ruta, es la bitácora de viaje que podemos, con la que vamos a vivir durante la vida, ¿sí? La luna nos da la posición de acuerdo al ascendente de la carta prenatal. Eso es lo que vamos a, como una de las técnicas que vamos a verificar ahora más adelante. La luna, tenemos que verificar en nuestra carta si tenemos una luna creciente en la natal para poderla corroborar con el ascendente en la prenatal, o una luna menguante en la natal para corroborarla también con el descendente en la natal. Y también podemos mirar los últimos 9 grados de la casa 12, que son anteriores al ascendente, para mirar cómo fue esa vida intrauterina, esa vida, esos últimos meses antes del nacimiento, los aspectos, los planetas que hay y con esos grados de la casa 12, y nos determinan unos sucesos prenatales. Utilizamos diferentes técnicas. Yo personalmente, en este estudio, en esta investigación, porque lo que les estoy presentando es una investigación y yo los invito a que ustedes sigan en esta investigación. Yo los invito a que no hagan una carta astral si no tienen la capacidad de verificar la hora del nacimiento. Uno la hace aproximada, pero la aproximación nos hace también aproximarnos a digamos, a la comprobación de los eventos del pasado y a la posibilidad de visualizar los eventos del futuro, o sea, aproximados. Entre más ajustemos la hora del nacimiento, más estamos ajustando nuestras propias predicciones o nuestras propias intenciones con la carta astral. Entonces, tenemos en el Solar Fire una técnica que nos lleva a ver la carta prenatal, y es la técnica del Bailey Conception, que cuenta 10 ciclos lunares anteriores al nacimiento. Aquí siempre me preguntan, bueno, ¿y qué pasa cuando las personas son prematuras? Pues cuando son prematuras vamos a contemplar el grado de prematurez que tiene la persona y vamos a comprobar que no fueron 10 ciclos lunares, que de golpe fueron 8 o que fueron 7, ¿sí? Yo tengo un hijo prematuro y pude hacer una verificación de su hora con los datos de su nacimiento y con los datos de su prematurez. Yo siempre había pensado que él, o sea, nunca supe exactamente cuál fue la fecha de la concepción, porque yo era muy irregular en mis ciclos menstruales, entonces nunca sabía cuándo estaba embarazada. Entonces, yo no sabía exactamente cuánto había sido el tiempo de gestación de ese bebé. Pero haciendo la técnica de la prenatal, me di cuenta que yo siempre decía que habían sido 26 semanas lo que él había durado entre el útero, y realmente él nació de 28 semanas comprobadas con la técnica de la prenatal. También podemos utilizar las efemérides, y con las efemérides, si las tenemos, las efemérides gráficas, que era un libro que utilizábamos hace unos años cuando no existían los programas de computador, con las efemérides podemos irnos de para atrás y contar por semanas, las semanas anteriores al nacimiento. También en este momento pues hay otro tipo de efemérides, que son las efemérides que tenemos en los sitios web, o en los mismos programas nos dan la posibilidad de atrasar el tiempo o adelantarlo, ¿sí? También otra técnica que podemos utilizar es las progresiones. Las progresiones ya las utilizamos
para poder hacer comprobaciones frente a eventos que nos ayudan a corroborar que la hora que estamos determinando, que la hora que estamos ajustando, sí es la correcta. Lo mismo con las técnicas de arco solar o con las técnicas de arco de tránsitos conversos. Entonces, las vivencias prenatales, con las vivencias prenatales, el medio cielo de la carta natal es el ascendente de la carta prenatal. O sea, tenemos que la casa 10, derivando, la casa 10 es la carta de la madre, ¿cierto? Y la casa 4 viene a ser la casa 7 de la madre, o sea, es el ascendente para la carta del padre, o sea, la casa 1 para la carta del padre. Y así podemos estudiar con esta carta prenatal la vida de la madre y del padre antes del nacimiento de la persona. O sea, cuáles fueron las vivencias, por ejemplo, la imagen que tuvieron, el aspecto económico, la relación con la familia, la relación con el papá, la aceptación que tuvieron y la parte kármica que empezaron a vivir desde el momento de la gestación. El tema natal y los sucesos de la vida son los testigos permanentes de la realidad vivida durante el embarazo y determinan en enorme medida el destino futuro. Cuando yo les hablo de la parte kármica antes del nacimiento, les estoy hablando como la preparación que tenemos cuando aceptamos entrar en este planeta, entrar en ese útero, desarrollarnos, aceptar esa madre, aceptar esa familia, aceptar ese padre y empezar a vivir después el karma con el que ya nacemos, y eso es la información que nos están dando los nodos lunares. Entonces, vamos a mirar la carta prenatal como primera medida. Entonces, hay una regla general. En el nacimiento, el ascendente constituye la posición de la luna en el momento de la concepción, y la posición de la luna en el nacimiento es el ascendente de la carta de la concepción. Ahora, con un ejemplo que les voy a mostrar, vamos a verlo más claro. Cuando en un nacimiento la luna está en cuarto creciente o está creciente, está pasando de la conjunción del sol a la oposición con el sol, hay que tener en cuenta el ascendente. Y hay que hacer que la posición de la luna en el nacimiento se eleve en la época prenatal. Por el contrario, cuando la luna está en cuarto menguante o menguante, se tiene en cuenta el descendente, la cúspide de la séptima casa, y se hace que la posición de la luna en el nacimiento se establezca en la época del nacimiento. Permítanme un minutico. El embarazo humano dura unas 40 semanas, 280 días aproximadamente, o sea, 40 semanas aproximadamente, 280 días, a partir de la última menstruación. O sea, realmente son 38 semanas, 266 días. ¿Por qué? Porque siempre se considera, eso es una regla que utilizan los médicos para determinar la fecha del posible del parto, es que el embarazo ha sucedido 15 días después de la última menstruación, que es cuando en un ciclo normal, un ciclo de 28 días, se produce la ovulación. Pero como hay muchísimas mujeres, por ejemplo, como en mi caso, que no somos regulares, pues digamos, esta regla hay que utilizarla con cuidado, porque no siempre a los 14 días se produce la gestación, a los 14 días no siempre se produce la ovulación. En muchas mujeres los ciclos son irregulares. Entonces hay que tener en cuenta eso cuando hacemos el cálculo para la prenatal. El periodo de gestación es de aproximadamente 10 meses lunares. Lunares, oigan bien, lunares, es decir, 27,3 días, que es lo que equivale al mes lunar. Buscamos en las efemérides que abarquen el tiempo desde el nacimiento. A partir de ese contacto, contamos 273 días hacia atrás para poder llegar a la fecha de la concepción. Y cuando empezamos a contar esos 273 días hacia atrás para encontrar esa fecha de la concepción, tenemos que encontrar esas equivalencias con las lunas, tanto con la luna que esté
en conjunción con el ascendente o con la luna que esté en conjunción con el descendente. Porque eso es lo que nos da la clave para poder corroborar que la hora del nacimiento sí está bien y que la hora y que la carta de la concepción pues nos está ayudando a que eso sea así. Entonces la regla es, el ascendente de la carta natal coincide con la posición de la luna prenatal en el momento de la concepción. Esto quiere decir que el ascendente de la natal coincide con la posición de la luna prenatal si la luna de la carta natal está en una fase creciente. Pero si la luna está en una fase menguante, esa luna debe coincidir es con el descendente de la natal. Entonces, el programa Solar 5 es el más confiable para calcular la fecha de la concepción. Entonces, vamos a seleccionar, ahorita lo vemos en el ejemplo que les voy a poner, donde dice prenatal, seleccionamos Bailey Conception, y ahí nos calcula los 10 ciclos lunares a partir de la carta natal. Aplicando esta regla, que pues, la regla nos la da este señor Bailey, cuando es creciente se coloca la posición de la luna en el ascendente y cuando es menguante se coloca en el descendente, ¿sí? Para el cálculo por efemérides, tomamos unas efemérides y contamos esos 273 días para atrás después del nacimiento y hacemos coincidir en esos 273 días, contamos y hacemos coincidir la luna o con el ascendente o con el descendente, depende como la estemos viendo en la carta natal. Entonces, esos 273 días nos pueden dar 272, 270 o un poquito más de los 273. Si tomamos los tránsitos conversos para experimentar rápidamente sobre la natal las posiciones de la carta de la concepción y la carta biológica, se le aplican a la carta natal los tránsitos conversos para el día y mes y año de nacimiento, o sea, 8 días menos 9 meses. Y si hacemos todos los cálculos, nos vienen a dar los cálculos que estamos viendo anteriormente. Ya para entrar a mirar las vivencias prenatales, tomamos el medio cielo como ascendente del primer tema, o sea, el tema de la mamá, ¿sí? Es decir, que la casa 10, ya sabemos que la casa 10 es la casa de la madre, pero en este caso vamos a contemplar que la casa 10 va a ser la primera de la mamá, o sea que podemos hacerle una carta de la gestación, una carta de ese momento del embarazo a nuestra madre y saber cómo era ella durante el tiempo que estuvimos en el periodo de gestación. Lo mismo lo hacemos con la casa, con el padre, si tomamos la casa 4 como el inicio, el ascendente para el padre en nuestra gestación. Y así vamos a analizar el comportamiento, la vida del papá dentro de, cuando estábamos dentro del útero. Esto solamente para la carta, para la vida prenatal. O sea, si nuestra madre tiene una carta propia, nació en un momento propio, pues esa es la carta de ella. Pero lo que nos ayuda la carta prenatal y mirar la carta de la madre durante nuestra gestación es ayudar a entender esas vivencias que están en nuestro inconsciente, que hemos guardado durante muchísimos años, durante todos los años que llevamos de vida y que no las conocemos porque están precisamente allá dentro de esa casa 12 de nosotros, dentro de ese inconsciente. Entonces, aquí lo que vamos a ver es que todas las casas se van relacionando como pues por los temas derivados. Si la casa 10 viene a ser el ascendente de la mamá, pues la casa 2 vienen a ser los dineros de la mamá, la casa 3 vienen a ser los tíos, nuestros los hermanos de la mamá, o sea, nuestros tíos, la casa 4 viene a ser el papá, el papá de mi mamá, pero contando desde la 10, o sea, la casa 1, por derivadas, viene a ser el papá de mi mamá durante la gestación. Entonces ahí podemos ver qué tan aceptada fue el embarazo por el padre de mi mamá, etcétera. Pues podemos ver exactamente a toda la familia, ¿sí?
Con los nodos podemos ver la misión y los nodos dentro de la carta prenatal. Entonces, el nodo norte de la prenatal nos indica la elección que hicimos desde el momento de la concepción, porque nacer es una elección. Elegimos, si sabemos que, por ejemplo, nuestra madre está lista para aceptar o para tener ese hijo en las condiciones que sean, nosotros elegimos también aceptar esa mamá y vivir lo que ella nos va a proporcionar durante el tiempo de la gestación o después del nacimiento, ¿sí? Entonces, cuando aceptamos esa elección, aceptamos que tenemos unas misiones que vinimos a desarrollar en nuestras vidas. Entonces, la posición del nodo por signo o por casa nos van a dar la información de la forma como vamos a vivir esa misión. La gestación vista desde la carta natal. Entonces, desde la carta natal también podemos ver los meses que antecedieron al nacimiento y conocer cómo se vivieron desde el útero. ¿Cómo? A partir del ascendente de la carta natal. Entonces, contamos los grados hacia atrás, es decir, si nací de 9 meses, voy a contar 9 grados hacia atrás del ascendente dentro de la casa 12. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? La posición de los planetas y los signos correspondientes nos van a dar la indicación de lo vivido durante cada mes del embarazo. Aquí no damos un orbe, ¿sí? Puede que en esos 9 grados anteriores al ascendente no haya absolutamente ningún planeta, pero puede haber dentro de la carta, dentro de las posiciones, otros planetas que estén haciendo aspectos con alguno de esos 9 grados anteriores a la carta, anteriores al ascendente, ¿sí? Entonces, vamos a hacer aquí un ejemplo de la carta prenatal. Voy a tomar como base mi carta natal. Y en mi carta natal voy a tomar, voy a partir de la luna, de mi luna, que es el regente de mi ascendente, y las características y la relación que está teniendo con mi sol, donde mi sol es Cáncer, ¿sí? Esta luna la voy a tomar en cuenta para hacer digamos, la medición y la corroboración de la luna prenatal y de los aspectos que voy a comprobar con la prenatal. Esta luna está llegando a la conjunción con el sol, o sea que estoy hablando de una luna menguante, una luna que está llegando, que se está acabando su ciclo, porque cuando entra en la conjunción con el sol, esta luna es una luna nueva, ¿sí? Cuando está en oposición al sol, es una luna llena, pero como mi luna está llegando a la conjunción con el sol, entonces está acabando de menguarse. ¿Cómo determino, entonces, cómo entro a determinar la carta prenatal? Entonces, yo lo hago con el SolarFi, perdón, se me olvidó decirle, yo trabajo esto de la carta prenatal porque es lo que más confianza me da con el SolarFi. También trabajo con otros programas que son el Harmon o el Kepler, el Sirius o Kepler americano, pero básicamente para trabajar la carta prenatal lo estoy haciendo con el programa SolarFi. Entonces, en el SolarFi entro a carta prenatal. La ruta es entrar a carta prenatal, a este despliegue que se llama Bailey Conception, y de aquí paso a cuando doy Bailey Conception, basándome en mi carta, me da estas alternativas. Entonces, con esta primera alternativa que me señala, yo le doy OK y me doy cuenta que la luna de la carta prenatal, que es que les estoy señalando acá, me da en 25 grados de Aries. Mi ascendente está en 26 grados de Libra, o sea, el lado opuesto son 26 grados de Aries. Esto me quiere decir que falta un poquito para acabar de ajustar la carta, pero lo dejé así para que miremos cuáles son las diferencias que se ven cuando entramos a la comprobación.
Entonces, entro y miro la carta de la concepción. Me doy cuenta que en la carta de la concepción, la luna está en 26 grados de Aries y me doy cuenta que el ascendente, el medio cielo de la concepción, o sea, la cúspide de la casa 10 está en Libra y este sería el inicio de la carta para señalar la posición de mi mamá y este de abajo que está en 3 grados de Aries sería el inicio para la carta y señalar la posición de la vida de mi papá durante el tiempo de la gestación. Voy a confirmar la luna con respecto a la carta natal. Entonces, como vimos anteriormente, la luna está en 25 grados de Aries. Entonces, pongo las dos cartas en una big-wheel y me doy cuenta que la luna está haciendo efectivamente una conjunción con el descendente. Entonces, puedo aceptarlo y puedo terminar de ajustar la carta. De hecho, yo aquí le puse 11:59, pero realmente para que mi carta esté ajustada completamente, partir completamente, es 11:58. Entonces, paso a lo siguiente para confirmar algunos ajustes, ¿sí? Entonces, compruebo que el ascendente esté correcto, compruebo que el descendente también esté correcto, que la luna esté en Aries y que el descendente esté con un orbe. Yo le alcanzo a dar un orbe, si en esta comprobación hay un orbe de 4 o 5 grados, quiere decir que el tiempo está bastante lejos de lo que, para poder ajustar la hora de nacimiento igual, exacta, ¿sí? Entonces, ¿qué más hago? Lo compruebo con eventos, ¿sí? En este caso, voy a hacerlo con la muerte de mi hermano. Es mi tercer hermano y él murió, a él lo asesinaron. Y mi tercer hermano en mi carta corresponde a la casa 7 por casas derivadas. Es la casa de mi hermano y está regida, la casa 7 de mi hermano está regida por, la casa 8 de mi hermano, perdón, que es la casa de la muerte de él, está regida por Plutón. Y la casa 8 mía está regida por Venus, o sea, la casa 8 son las muertes, la forma como vivo las muertes y las transformaciones. Pero en la casa 8 de mi hermano por derivadas está regida por Plutón. Entonces, hacemos el análisis con esta carta. Voy y en el Solar File puedo poner los atacires y voy a contar en este momento con el atacir 156, que para poderlo ubicar en el Solar File lo uso con la técnica User Rate Direction, User Rate Direction, y le pongo 2 grados, 18 minutos, 27 segundos. Este atacir 156 es el que corresponde a la muerte de los hermanos. Entonces, voy a mirar las correspondencias de ese atacir, del movimiento del atacir. Espero pues que la gente, los oyentes sepan, o si no, que investiguen y entren en las clases de astrología para entender exactamente lo que es un atacir, porque es una de las técnicas de mejor verificación, más, digamos, más importantes para hacer ajustes, y no solamente para hacer ajustes, sino para hacer pronósticos. Entonces, entramos aquí y miramos, lo primero que vamos a mirar es los aspectos que hacen el ascendente y el medio cielo del atacir con la carta natal. La rueda del centro es la carta natal y la rueda de afuera nos está dando los movimientos del atacir. Entonces, el ascendente, como les dije, es muy importante, lo mismo que el medio cielo y los aspectos que estén haciendo. Y si son partiles, pues muchísimo mejor, ¿sí? Entonces, el ascendente del atacir está en 11 grados, 51 minutos haciendo una posición exacta con Venus, Venus que rige mi casa 8, mi casa de la muerte, de mis muertos, en una oposición absolutamente partida. Está en conjunción con Neptuno, que son las cosas difíciles. Él murió asesinado, como les dije,
milagrosamente se encontró, se pudo identificar porque pues, no lo dejaron con ninguna identificación, pero bueno, algo sucedió y se pudo identificar en condiciones y situaciones muy extrañas, como lo puede indicar ese Neptuno en conjunción y también en oposición a Venus, ¿sí? Por otro lado, Venus, que es el regente de mi muerte, está en un aspecto con Plutón, que es el regente de la muerte de mi hermano. O sea, si mi hermano es la casa 7, la casa 8 de él por derivadas viene a ser la casa 2, que está regida por Plutón. Las 12 regentes de las muertes mío y de él están en un aspecto. También la luna con Saturno. La luna son los aspectos emocionales y Saturno pues son también los aspectos, los límites y las situaciones dolorosas que se pueden vivir en la vida. Entonces yo les dejo esta inquietud para que, pues como para que sigan explorando este tema de la carta prenatal y sigan buscando las técnicas para verificar la hora. Como les dije, y no me canso de repetirlo, verificar una hora de nacimiento es supremamente importante, porque de ahí depende la realidad, digamos, la certeza que estamos haciendo nosotros en la interpretación y la confiabilidad que pueden tener nuestros consultantes al utilizar nuestros servicios, digamos, nuestra experiencia como astrólogos. Entonces, ahora vamos a ver rápidamente las técnicas del ascendente o el aspecto físico que también nos sirven para determinar rasgos de personalidad y apariencia física y darnos cuenta si realmente las personas son del signo que les estamos adjudicando de ascendente, ¿sí? O también del signo que les estamos adjudicando de solar. Entonces, las personas Aries o ascendente Aries suelen tener primero la frente ancha. Acordémonos que los Aries, el carnero tiene dos cuernos bastante grandes y para eso necesita tener dónde ubicar esos cuernos, ¿sí? Aries o Marte son los dioses, pues es el dios de la guerra, Marte es el dios de la guerra y pues un guerrero tiene que tener un cuerpo apropiado para la guerra, como es el de este Michael Fassbender, que si lo ven, pues es un cuerpo bastante atlético, ¿sí? En Tauro vemos personas como Rami Malek y Penélope Cruz, que son personas que el cuello concuerda y va casi paralelo a su cara, ¿sí? Y son personas de cuello muy importante. Puede que no sea un cuello tan prominente, tan grande, pero puede ser un cuello que se afecte fácilmente, que, por ejemplo, tenga dolencias en las vértebras cervicales o en la parte cervical de la columna, que se afecte su garganta, su tiroides, etc. ¿Sí? Estos son los arquetipos que tenemos y de acuerdo a esos arquetipos nosotros podemos asociarlos con la parte física. Entonces, aquí como les dije, los cuernos y el guerrero, también por ejemplo en los tauros podemos ver personas que tienen jiba, que se les hace un bulto en la parte cervical y como ven, pues el cuello es bastante prominente, como lo dicen estos animales, ¿sí? Y las mujeres suelen ser de extremada belleza también, porque están regidas por Venus. Pero también, como Venus tiene unas características, en este caso de Tauro, tiene unas características bastante regidas también por la economía, pueden ser personas que estén dedicadas también a la parte contable o algo así. Bueno, cuando vemos a una persona observamos sus rasgos, las facciones de la cara, la forma y conocemos las características del signo, nos ponemos en sintonía con su ascendente porque somos una combinación de todas estas energías cósmicas. Cuando vemos personas Géminis o mercurianas,
podemos ver personas, por ejemplo, como con caras así mucho más lánguidas, mucho más versátiles, como por ejemplo, yo siempre pongo de ejemplo a Johnny Depp, porque Johnny Depp es una persona muy versátil en sus actuaciones, ¿sí? Cuando vemos personas cáncer, o con luna también, que puede estar en el ascendente o en la casa 1, son personas de cara mucho más redonda, como las vemos en estos dos actores. Ahora vamos a mirar, por ejemplo, las personas con actitudes Géminis, como los gemelos. Los gemelos siempre son como dos polos, ¿sí? Las personas Géminis por lo general son comunicadoras, de una u otra forma son comunicadoras y son muy ágiles, como lo es el mico. De hecho, uno de los arquetipos importantes para Géminis es el mico. También en cáncer tenemos el cangrejo, y el cangrejo lo vemos como un ser. Las personas cáncer o las personas con una luna prominente tratan siempre de proteger a sus hijos, o de proteger no solamente a sus hijos, sino a la mayor gente que puedan tener a su servicio o que puedan tener bajo su dominio, porque a las personas cáncer no solamente son protectoras, sino que son protectoras porque son dominantes, ¿sí? Y la cara de luna, o sea, la luna o el cuerpo de luna, ¿sí? Una persona con un ascendente cualquiera puede tener acentuadas las características de un planeta que se encuentre en su casa 1, ¿sí? Lo que les decía anteriormente. Bueno, las personas Leo suelen tener una cabellera abundante y muchas veces muchos vellos en su cuerpo. Pero si no tienen una cabellera abundante, de todas maneras hacen resaltar su cabello, hacen resaltar la cabeza, que se vea como en Jennifer López o Jason Momoa. Vemos en las personas Virgo igual personas con unas facciones delgadas, unas facciones menos prominentes y con una mirada también un poco más profunda, ¿sí? Con una mirada a veces un poco triste. Pues las personas Virgo está representando a la mujer virginal. Y si vemos la cara de esta mujer, que ahorita no me acuerdo el nombre, que es una actriz famosa, pero ahorita se me va el nombre. Mírenle la mirada lánguida, la mirada virginal, ¿sí? En las personas Leo, como ven, el arquetipo principal es el león, pero también tenemos al príncipe, al seductor. Y en las Virgo tenemos la mariposa que vuela, que va y busca el néctar que investiga, pero también está Mercurio, y Mercurio que es el que lleva las almas al inframundo, o Mercurio, el Hermes Trismegisto, que es el que entra en el inframundo e investiga, porque los Virgos son investigadores, ¿sí? Y las mujeres también que se presentan como con carácter de vírgenes. A veces solo en la mirada, un gesto, la posición de sus manos, las poses están resaltando las características de su signo natal, del ascendente o del planeta. Para Libra tenemos personas que siempre tienen un lado de la cara diferente del otro. O sea, todos tenemos un lado del cuerpo diferente del otro, pero en las personas Libra es más notorio esa diferencia, como lo podemos ver aquí en Matt Damon, que tiene, si se ven, una ceja mucho más arriba que la otra, lo mismo en Susan Sarandon. En Escorpio, las personas Escorpio tienen una mirada mucho más detectivesca, ¿sí? Fíjense en la mirada de esta mujer, es una mirada como, a ver, ¿qué me estás diciendo? ¿Sí? ¿Qué es lo que, si me está hablando, a ver, ¿será que sí me está diciendo la verdad? Porque pues sabemos que los escorpios son los detectives del zodiaco, ¿sí? En la profesión de Libra, también la profesión y las acciones que emprendan, o los hobbies, nos van a dar características de ese ascendente. Entonces, por ejemplo, personas como estos equilibristas
son las personas que podemos decir que tienen algo de Libra. Por ejemplo, si encontramos una persona que maneja el aire, que le gusta el parapente, volar, los aviones, pues podemos fácilmente decir es una persona de signo aire, ¿sí? Y que puede estar muy relacionada también con cualquiera de los signos del zodiaco que están relacionados con ese elemento. También las personas que tengan, pues, por ejemplo, una afinidad con el arte, con las flores, con la naturaleza, pues pueden ser personas que podemos comprobar que están relacionadas con el ascendente Libra o con el signo solar de Libra. Y para las personas Escorpio, pues tenemos el águila, porque el águila es uno de los arquetipos importantes del Escorpio, fuera del alacrán. Y fíjense que hay personas Escorpio que claramente, cuando su ascendente es Escorpio, tienen la misma nariz de águila, que, la misma nariz aguileña que tiene el águila, como en el caso de esta persona, ¿sí? Y pues si encontramos un detective y una persona que aunque no sea detective, siempre está investigando y mirando si le están diciendo mentiras, si le están robando, si es, qué está haciendo la persona que trabaja con él, etcétera, pues son personas que están relacionadas muy profundamente con Escorpio. Los humanos siempre nos identificamos con los arquetipos que nos presenta nuestro signo de nacimiento o nuestro signo de ascendente y adoptamos esas características. Como en este caso, por ejemplo, miramos a Sagitario y Sagitario, primero, una de las características físicas de Sagitario puede ser la mandíbula, una mandíbula grande, prominente, fuerte. Y también pueden ser las caderas. Sabemos que Sagitario es el centauro, que es mitad hombre y mitad caballo. Así el centauro sea mitad hombre, mitad caballo y el torso sea de hombre, pues esa parte del torso tiene características del caballo. Entonces, parte de su mandíbula puede ser una de esas características, ¿sí? En Capricornio, las personas tienen un rostro un poco taciturno, una mirada también un poco inquisidora, pero es una mirada que no es tan alegre, sino es una mirada más bien triste, escrutadora, ¿sí? Como en el caso de estas dos personas. En las personas Capricornio, en las mujeres Capricornio, casi siempre encontramos mujeres muy lindas, muy bonitas, pero con estas características, como con una cara delgada, muy esbeltas, difícilmente se engordan. Y si se llegan a engordar es porque hay otras características en su ascendente que están haciendo que tenga, por ejemplo, una relación con Venus o con Libra, etcétera, que hacen que aumente de peso. Pero generalmente personas con ascendente Capricornio o con un Saturno cerca de sus ascendentes no son personas que engorden fácilmente. Pero en las mujeres, por lo que les decía, vemos personas de cejas muy anchas, de mirada así muy profunda, inquisidora. Y entre los arquetipos encontramos, por ejemplo, en los arquetipos de Sagitario pues, encontramos los abogados, los que ponen orden, digamos los jueces que en lugar de tener un rayo pues tienen un martillo y son los que dicen, se callan, se dicta la sentencia, etc. Y las personas, por ejemplo, con objetivos y metas claras y que se empeñan en llegar a esas metas. También encontramos grandes pensadores como Gandhi, como Mandela, etcétera, como, bueno, grandes filósofos también. Y en las personas Capricornio encontramos las personas que se arriesgan, son los inversionistas, saben dónde poner la plata, cómo arriesgarse para que esa plata encuentre, o ese dinero encuentre correspondencia y se aumente, ¿sí? Son los corredores de bolsa, por ejemplo. Y pasemos a lo que es Acuario y Piscis, los dos últimos signos del zodiaco, ya para terminar. El ascendente o el signo representan nuestro papel en la sociedad, la misión y el camino de vida. Por eso es tan importante hacer los ajustes para la hora del nacimiento. En los signos Acuario, para corroborarlo con la parte física o de personalidad, encontramos a las personas que de una u otra forma se conectan con el ser humano
y se conectan con la evolución, que trascienden y que rompen esquemas. Y aquí pues pongo como ejemplo a Shakira o a Maluma. Son personas que de una u otra forma lo representan en su aspecto físico. Por ejemplo, como Maluma, que nos está mostrando aquí la cantidad de tatuajes que se pone, son las personas que se pintan el pelo, que tienen tatuajes, piercing, que hacen una música, por ejemplo, como Shakira, una música diferente que llega a todo el mundo, que mueven el mundo desde alguna parte de su personalidad. Y las personas Piscis suelen tener una mirada también triste, una mirada, tienen la mayoría o muchísimos hombres, por ejemplo, o mujeres tienen este huequito en la barbilla, que es, dicen que es como una simbología del pez, ¿sí? Tienen una mirada también como un poco, dicen los ojos como entre paréntesis. Una mirada de pez, de pececito, ¿sí? Son personas que generalmente están en servicio, que están dándole a los demás, que están mirando cómo pueden hacer el bien a los otros y que no tienen, o sea, van a los otros antes de a sí mismos. Son las personas que son capaces de dar, de quitarse lo que tienen para comer con tal de que el otro no pase hambre, ¿sí? Son personas que rompen el mundo con sus acciones, tanto los Acuario como los Piscis. De alguna forma entran a romper el mundo, ¿sí? Entonces, en los Acuarios tenemos los grandes pensadores, los altruistas, los extravagantes, y en los Piscis tenemos a los servidores, a los ilusos, porque los Piscis son ilusos, son introvertidos, pero ojo, porque también en los Piscis encontramos las personas evasivas, las personas que evaden de una u otra forma, ya sea con el trago, con el sexo, con la droga, con no enfrentar la verdad, sino esconderse en el silencio, etc. Son las personas también evasivas, ¿sí? Entonces, para poder verificar la carta astral, tenemos que tener en cuenta varias cosas. Y aquí me voy a adelantar un poco porque se nos está acabando el tiempo y les voy a dar el paso a paso para que lleguen a hacer esa verificación de la hora. Entonces, antes de la cita, pedir los datos del consultante para el análisis de la carta astral y verificar de dónde sale esa información que están dando, del acta del nacimiento, la información del papá, la mamá u otras personas. Y si la hora que da la persona es aproximada, pues es necesario seguir los siguientes pasos. Entonces, pedirle 6 datos, mínimo 6 datos, comprobables con la carta, con la carta que vamos a levantar, ¿sí? Y hacemos una preverificación. Una preverificación es mirar con algunos de sus aspectos importantes, por ejemplo, son importantes las muertes, los nacimientos, los accidentes, ¿sí? Esa preverificación nos dice si estamos cerca de la hora o no estamos cerca de la hora. Y esa preverificación la podemos hacer con direcciones de arco solar, progresiones o tránsitos conversos, ¿sí? Levantamos la carta natal con los datos proporcionados, verificamos el signo solar, el signo lunar y el ascendente, verificamos la fisonomía de la persona, si la conoce, si no la conocen y están haciendo la carta virtual, pidan fotos de cara y cuerpo. Y utilizamos cualquiera de estas técnicas, la carta prenatal. Entonces, para la carta prenatal miramos la luna del nacimiento, vamos a la prenatal. Si no encontramos coincidencias con el ascendente o el descendente de la prenatal, hacemos ajuste de la hora del nacimiento y volvemos a levantar la hora de la concepción. O vamos a las progresiones secundarias y miramos 2 o 3 eventos más relevantes, vamos al arco solar, o vamos a los atacires, ya sea con el Solar Fight o con el ARMO, y comprobamos los diferentes eventos. Si en las técnicas vemos que al comprobar hay orbes de más de 2 grados en los aspectos que resultan, quiere decir que la hora hay que ajustarla, así sea por pocos minutos o por pocos segundos. ¿Sí? Y en la cita vamos a verificar los datos ya con el consultante, vamos a verificar, hacer la carta y verificarla con ella, porque la relación, la conversación con el consultante nos da mucho más puntos para poder corroborar si la carta realmente está bien, ¿sí?
Entonces yo hago esa rectificación con estos programas, Sirius, Kepler Americanos. Estos son mis enlaces, yo dicto talleres de verificación de hora, hago consulta de verificación de hora y me pueden encontrar en estos sitios como Patricia Molina, el email, mi sitio de YouTube, mi canal de YouTube, en Facebook, Instagram, Twitter y en WhatsApp. Bueno, el tiempo se pasa rápidamente. Es un placer estar con ustedes. Espero que esto haya sido de una gran utilidad para ustedes y cualquier duda que tengan me pueden escribir y hacemos las aclaraciones correspondientes. Un abrazo para todos. Y nos vemos próximamente.